ya tenemos el estudio lleno de amigos, de amigas y de lujo además. Por un lado tenemos a Nicolás Hochman, nacido en Buenos Aires en 1982. Escribe, edita, produce, profesor de historia, doctor en ciencias sociales, posgrados en Flaxo, fundó el congreso con Browitz, dirige Desmadres, que es el festival de literatura latinoamericana que está buenísimo. Bueno, ¿qué no ha hecho Nicolás Hochman? Podría seguir, integró La Mujer de mi Vida, el Grupo Alejandría, bueno, un montón de cosas. Y es autor de La Parte del Sonambulismo, este libro, ¿cómo se llamaría? Un ensayo narrativo, ¿no? Toma la temática del sonambulismo y nos la cuenta siguiendo el personaje protagonista, que es una primera persona, en diferentes momentos de su vida va contando historias sobre esta condición del cielo. Y en el otro rincón tenemos a la misteriosa M con V. Nunca se sabe muy bien qué es esa M, pero así se la conoce. Quizás la conozcan también por su Instagram, que también es bastante famoso, ahora hablaremos de eso, porque es un orgullo bonaerense, autora de Patadas en la Boca, libro que tendrá más de 3 años. Sí, por ahí 2 3 años, que a mí me gustó mucho, y que acaba de publicar también Berlin Legal. Patadas en la Boca ganó el premio, se premio novela, no sé, Bienal. Novela Bienal de Joven, Buenos Aires 2023, 2021, 2022, así lo que estoy. Y ahora acaba de publicar, bueno, no sé, hace unos meses, Berlin Legal por la editorial Odelia, la historia que contábamos antes de esta chica que es arrastrada a vivir en Estados Unidos y quiere volver, y tiene un sueño, volver y conseguir la plata, para eso produce contenido. Bienvenido Nicolás, bienvenida Emma, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Me encanta esta modalidad de venir seguido. Venir seguido, ¿no? Pero ¿cuándo viniste vos? El mes pasado. No, ahora es el mes pasado. Puede ser el año pasado, pero no, creo que no, fue hace un par de años. Creo que fue hace un par de años. Sí, y no tenés, estuviste acá hace cuánto. Yo estuve, sí, hace 2 o 3 años, no, 3 años arriba. Claro. Igual ya conocí este estudio porque vine a otro programa. Sí, pero siempre nos copian todo, es tremendo esto, después voy a averiguar qué onda. Bueno, libro nuevo, los dos con libro recién salido. Primero vamos a hacer así en general, ¿qué siente un escritor o una escritora cuando tiene un libro? Cuando finalmente salió el libro. Está muy bueno. ¿Sí? Sí. ¿Por dónde te va más? ¿Cumplí el sueño? No, la verdad el primero fue una sorpresa, gané un premio y salió, no pensé que iba a publicar un libro. No me lo había puesto como meta tampoco. Y este segundo también fue una buena experiencia. No es como... Yo siento que no siempre todo tiene que ser publicado. Si tengo algún manuscrito y me lo rechazan alguna vez, siento que es parte del proceso de selección de lo que es bueno y no de un autor. O sea, parte de hay que bancarse lo que te dicen y listo. Yo siento que el no es un favor también en muchos casos para cuidarte. Vamos a contarle a nuestro editor, después que es editor también, a ver si es un favor o no. Y dijiste antes que no estabas, no esperabas escribir un libro, no estaban en los planes. ¿Y cómo salió entonces? No, escribir un libro sí, pasa que yo ya había escrito otras cosas, nada me gustaba, o sea, lo terminaba y lo eliminaba, lo mandaba a la papelera de reciclaje. Y bueno, ni siquiera lo había terminado, el concurso de la Bienal es para novelas incompletas, así que sí, lo mandé incompleto, en proceso, y bueno, parte del premio era terminarlo con Roncino. Con Roncino, que es un escritor chivilcoyense, ¿no? Sí. Igual, ¿qué parte de Conurbano sos? Villarrosa. De Villarrosa. Y tenés además este Instagram, que es Conurmaps, donde, ¿cuál es el criterio de Conurmaps? ¿Conurbano, contar, mostrar? Está centrado en Google Street View, o sea, ver el conurbano desde ese punto de vista. Antes eran fotos graciosas, y ahora que ya tiene la herramienta de ver fotos del pasado, digamos, hago videos con a veces como una retrospectiva, el mismo lugar, el mismo punto, cómo fue cambiando. Claro. Casas que demuelen y hacen un edificio, hay, no sé, restaurantes que cambian 5 veces de dueño, 5 nombres. Y siempre se funden, ¿no? No, otra vez el local que se funde siempre. Están malditos. Tal cual. Nicolás, ¿qué onda esto de tener un libro? Vos ya tenés varios, digo, ¿cuántos libros tenés? 5 creo. En general, yo padezco mucho escribir, la paso mal escribiendo, editando, corrigiendo mis libros, no los de los otros, es placentero. No, pero en general para mí es muy arduo y
por lo general, publicarlo lo que trae es como una sensación de alivio, como bueno, se cerró un ciclo, como ya está, cumplí con esto, está ahí. Y con este me pasó algo que es muy contradictorio para bien, y es que la pasé muy bien escribiendo. La pasé bien desde el momento, el libro salió muy rápido, como la idea, el proceso se editó, se publicó muy rápido, y entonces la sensación de publicarlo no es de alivio, sino de alegría. Y para mí eso es completamente novedoso y lo estoy disfrutando un montón. Y eso que es un libro que, si todo lo que dice ahí es cierto, se mete con algo muy tuyo. Es un libro, es una autoficción, es una autobiografía. ¿Coincidís en esta idea de que es un ensayo novelado o es una novela ensayística? ¿Por dónde va? Es un poco de todo. Yo descreo en general bastante de los géneros. Tengo muchos problemas para establecer qué es una novela, dónde empieza una novela y dónde termina un cuento, dónde es novela, dónde es ficción, dónde no, dónde está el ensayo. El texto arrancó como un diario. Yo llevo diario desde los 21 años. Y parte de la escritura de ese diario tuvo que ver, bueno, el diario escribía lo que se escribe en cualquier diario, cualquier persona, a dónde fui, qué hice, a quién vi, qué leí, etcétera. Y parte de todas esas entradas que fueron apareciendo tenía que ver con escenas que narraba al día siguiente después de haber estado sonámbulo. Entonces, esa parte del sonambulismo fue creciendo con los años y en algún momento decidí separarlo y hacer un diario de todo lo demás y un diario específico de la parte del sonambulismo. Y hace relativamente poco dije, bueno, quiero hacer algo con esto que no sea solamente un diario. Lo transformé en lo que yo creía que era un ensayo, hasta que se los mandé a mi editora en Fondo de Cultura Económica y me dijo, me encanta, pero lo quiero publicar como novela. Y entonces le dije, bueno, ok, a laburarlo y a seguir dándole estructura un poco más narrativa. Claro, eso te voy a preguntar cuál fue el proceso, porque quizás alguien nos está escuchando y no tiene tan clara la diferencia entre ensayo y novela, o sí, pero no se imagina cómo hacer el paso. ¿Qué hiciste? Básicamente la diferencia sería, uno no tiene ficción y el otro sí, al menos en la teoría. Para mí esa teoría se cae a pedazos cuando uno lee cualquier cosa. Sobre todo porque yo creo firmemente que cuando un autor viene a venderte que tenés estos cartelitos en el cine de cualquier parecido, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, o esta historia está basada en hechos reales, como no le creo ni a uno ni a otro. O sea, siempre hay algo de la vida del autor y siempre hay algo de invención. El ensayo partía de la base de que, bueno, era mi experiencia, era lo que me había pasado a mí, eran cosas que yo recordaba, que había anotado, que había investigado. Pero la realidad es que cuando uno escribe siempre termina acomodando un poco el relato para que sea más o menos funcional a lo que uno quiere contar. Y cuando fue el paso de decir, bueno, ok, como lo convierto definitivamente en una novela, decir, bueno, ¿qué de todo esto que estoy contando sirve a efectos de contar una historia? Que haya una trama, que haya un conflicto, que haya personajes, que haya algo que se va desarrollando y que deviene en otra cosa. Y el libro es eso. Ahora, si vos me preguntás a mí, ¿es una novela? Sí. ¿Es un ensayo? Sí. O no a cualquiera de las dos. Entonces me parece que con ese híbrido yo me siento cómodamente incómodo, porque también tiene que ver con la misma estructura del sonambulismo, como es sueño y no es sueño, es estar despierto y no es estar despierto. Es como el Nosferatu, ¿no? El no nacido. Y por el otro lado tenemos, no muerto, perdón, no nacido. Y por otro lado tenemos Baile Legal de M. Conur, y pasa algo similar en el sentido que con el de Nico Hoffman, la parte del sonambulismo, uno presupone que es todo real. Y supone que el autor no va a decir, no es real. Con Baile Legal, uno lo lee también presenta que es todo real, que es una historia real. Pero en realidad no, me imagino que es literatura y de ficción y se te ocurrió. A mí me gusta trabajar mucho desde la ficción, como bien alejado de mi vida. Sí, obviamente que son temas que me interesan, que leo, que veo en películas, coming of age, adolescencia, pero no tiene que ver conmigo. Claro. O tal vez tiene que ver de manera inconsciente, como un sueño, que bueno, no pasó, es un sueño, pero nada, tiene una relación con vos más íntima. ¿Y cómo definirías? Porque nosotros decíamos, bueno, este programa es sobre los sueños. En el caso de Nico tenemos el sonambulismo, claramente sueño. En tu caso, bueno, la protagonista tiene un anhelo de volver, necesita volver para hacer cosas humanas, pero no es un sueño, porque un sueño sería otra cosa, quizás no sé, vivir en Disney. Sería algo lindo. Claro, o sea, claro, pero es lindo para eso volver con el hermano. Claro, es como necesario ante una situación fea, es como, tenés una vida, te pasa algo malo y lo querés arreglar, pero... ¿Cómo te ocurre esta historia de una chica que es arrebatada de su casa, separada de su hermano, la llevan a vivir a otro país, para juntar plata, hay un pibe ahí que crea contenido en redes? Esto es importantísimo, ella tiene ganas al pibe, pero el pibe como que no arranca nunca, no vamos a contar más porque vamos a spoilear,
Y es muy profesional. Claro, y así buscan la manera de juntar plata para volver. ¿Cómo te acuerdas de toda esta historia? De una manera muy rara, la verdad. Estaba en pandemia, yo pasé la pandemia en el norte de Santa Fe, en un pueblo. Y bueno, ya podía venir a Buenos Aires y estaba viniendo y yo siempre tomaba pastillas para dormir en el auto, para dormir. Y trajimos otra persona, al Neurona, y venía atrás tomando mate, fumando, con la ventanilla baja en invierno, y nada, era un infierno, no me dejaba dormir. O sea, no podía, y estaba como en un estado de, tipo, tengo ganas de tirarme del auto, o sea, no soporto más. Y ahí dije, voy a pensar, como estaba muy dormida, pero no lograba dormirme, en unas fotos que había visto, que son de un fotógrafo, bueno, de la Gran Depresión. Y estaba pensando en eso, en una foto en particular, como visualizando eso, y se me ocurrió como casi toda la novela. Los personajes, todo. Gracias a que no te dejaba dormir, ¿viste? Sí. ¿Viste? Los sonámbulos sirven para algo. Todo el presente de la novela, porque tiene un pasado también la chica, a mí me gusta más el pasado. Y bueno, empecé a trabajar esa novela un tiempo después, como al año siguiente, y había hecho un año más o menos, le había escrito, tenía 80 páginas, y me di cuenta que no funcionaba, algo no funcionaba, no me cerraba, entonces la tiré y volví a empezar. Estaba todo en pasado, lo pasé a presente, y le creé un pasado, que a mí me gusta más el pasado que casi que la historia presente. Y hay un caso ahí, no se sabe muy bien qué pasa, después uno se va enterando, un caso de alguien que muere, que está en... Sí, como un accidente que hay, pero lo importante es que ella pasó unas vacaciones con, bueno, su hermano y otro chico que tiene la misma discapacidad que su hermano, y bueno, tiene como una especie de relación medio tirante con él. Esa enfermedad de hermano es rarísima, es una enfermedad que tiene lastimadura, ¿existe esa patología? Sí, existe. Se llama piel de cristal o piel de mariposa. Sí. De hecho, una chica que la padece tiene mi libro y lo leyó. ¿Y qué te dijo al respecto? Le gustó. Que estaba bien tratado el tema de la enfermedad. Sí. ¿Conocías a alguien o por eso estudiaste el tema? Investigué todo, miré todos los documentales. Igual es algo que yo ya conocía desde que era chica, porque ya lo había visto. Me gusta mucho los documentales. Claro. Me gusta todo lo oscuro, las cosas médicas, deformes. Eso aparece en el libro. Algo siempre hay un poco de autobiografía, ¿no? Ay, es verdad. El personaje le gusta eso, con el hermano miran ese tipo de documentales y tienen esa complicidad. Y eso también es una pregunta que le hago a Nicolás. O doble pregunta. Por un lado, si te están escribiendo sonámbulos, aquí me está pasando lo mismo, me pasó, che, ¿qué onda? Y por el otro lado, si no en este libro, que es más bien autobiográfico, pero quizás en otro, ¿cuánto hay de la vida de uno siempre se puede, como ese dijo, es verdad, tenés razón, ni te habías dado cuenta, a veces se escapa, ¿no? La vida de uno en la ficción. Arranco por la segunda, creo que se escapa siempre, por tus vivencias, pero también por tus intereses, por el momento en el que naces, por dónde naces, porque es como muy difícil esquivarle a la agenda de la época en la cual estás situado. Entonces creo que, yo soy historiador de formación y creo que siempre cuando lees un libro de historia, por ejemplo, lo que estás leyendo más allá de ese pasado del que te está hablando el historiador es el presente del cual el historiador está sentado escribiendo, porque como los temas se eligen por algo, como hay un interés, hay una intencionalidad, como no se es impune frente a eso que uno escribe, entonces ahí me parece que está presente la voz del escritor, de la escritora siempre. Y con respecto a lo otro, me pasan dos cosas fantásticas que me están divirtiendo mucho, y es, por un lado, que gente que conozco me dice, sí, yo te vi sonámbulo, y es como de repente encontrar y escuchar escenas de gente que me vio sonámbulo. Que no te lo puedo decir, ¿no? Claro, como, ¿te acordaste al día? No me acuerdo. Entonces es como de repente empezar a encontrar como material para un segundo libro al respecto que no va a salir, pero que es muy divertido para mí. Y lo otro que me parece fascinante es, no sé, por ejemplo, el otro día en la Feria del Libro, o sea, tenía una entrevista y termino y se me empiezan a acercar gente a contarme experiencias de ellos sonámbulos o de familiares sonámbulos. Estuviste 4 días ahí. Pero lo más divertido de todo es algo que es el ABC del pensamiento mágico, y es hermoso que ocurra, que es gente que te da consejos para que no estés sonámbulo. Entonces, esos consejos tienen que ver, a veces como no es pensamiento mágico, sino algo práctico muy concreto, como por ejemplo te decían, para no estar sonámbulo tenés que poner una palangana con agua al costado de la cama, para que si te levantás, pises el agua y te despiertes. Y otro decía, no, pero una palangana es mucho, puede poner un trapo mojado directamente. Puede poner. Y después viene una señora y me dice, no, lo que hay que hacer es poner 2 pantuflas o zapatos cruzados. Y eso termina el sonambulismo. Y ¿cómo llegaste a establecer que 2 zapatos cruzados terminan con el sonambulismo? Pero bueno, existe eso como parte de la cultura popular, y entonces que se acerque la gente a contarme esto me parece espectacular.
Porque el lector siempre, la lectora como imagina, ¿no? Y te mira y dice, esta piba escribirá todo esto porque hizo esto mismo, sonaba, a veces no estará sonámbulo ahora. Uno como escritor también se expone mucho. Quizás no es tan evidente como el caso de los actores, las actrices que ponen el cuerpo ahí. No, se desnuda todo el tiempo en los libros anteriores. El lector tiene que enfrentarse a mirar al otro. ¿Cómo que se con la forma? Por lo general, solemos ser en general gente bastante tímida y encerrada, pese que a veces podemos hacer que no, podemos fingir que no, como buenos mentirosos profesionales. En general somos medio cerrados, solitarios, y el lector viene y te propone, te trae, te da anécdotas y te mira. A mí hace poco uno me preguntó, ¿en serio te pusiste una peluca de mujer alguna vez? Le digo, no, esa parte no. ¿Cómo se lleva con eso? Pero anda a chequearlo. Anda a chequearlo. Mira, para mí, en general no suele ser problemático porque no aparece tanto de mi vida. En este libro en particular hubo algo que me interpeló mucho a la hora de escribirlo, de pensar en publicarlo. Yo tengo dos pibes, uno de 6, uno de 12. Ya saben leer. Saben leer, tienen mis libros, nunca jamás se les dio al mayor, nunca jamás se le dio por leer. El chiquito sí me pide que le lea cosas de la novela anterior, entonces voy seleccionando. Pero acá de repente, como ellos conocen mi condición de sonámbulo, nunca me dieron sonámbulo que yo recuerde, que tengan claro, pero bueno, es como sabían que yo estaba escribiendo esto, y de repente el libro tiene partes que son muy íntimas, tiene partes donde hablo de mi vida sexual, tiene partes donde hablo de cosas que yo no tendría ganas a priori de que los pibes estén leyendo, enterándose de eso. Pensé que les voy a contar algo, ¿no? Claro, y fue mucho laburo de análisis, de decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Lo escribo, no lo escribo? ¿Me reprimo, no lo reprimo? Fue como, bueno, yo lo escribo, que después hagan ellos con esto lo que puedan. De hecho, el día que llegué y le di el libro al más grande, por primera vez en su vida, agarró el libro, se sentó y empezó a leerlo. Pero inmediatamente, entonces empezó a leer una página, me hacía una pregunta, lee la segunda, entonces paro y le digo, pará, tengo que hacerte una aclaración, como en este libro papá habla de cosas, habla de su vida sexual. Claro. Entonces, vos decidís si querés seguir leyendo o no. Yo no tengo problema en que lo leas, encantado, pero es un personaje todo ficción, era más fácil. Porque no me iba a creer. Eso es todo mentira, esa es la que siempre. Nada, es como tomar las decisiones que tengas que tomar, después hablarlo con tu analista llegando el caso. Y dame por ahí qué onda, con la reacción del otro, la mirada del otro ante lo que uno pone, por más que sea ficción, está en tu cabeza. Sí, me parece interesante las diferentes lecturas, sobre todo de este libro. Del libro anterior como que todo el mundo más o menos dice lo mismo, pero en este es como que está dividido entre la gente que le parece un libro como erótico y la gente que le parece un libro que le genera ansiedad y que le hace mal, porque hay muchas situaciones de consentimiento gris, que bueno, hay gente que la lee y le parece, bueno, como la pornografía, que le parece atractivo, y gente que se horroriza. Sí, tal cual, y me parece que también tiene que ver con la propuesta del libro. Creo que uno de los grandes hallazgos del libro es ese, ¿no? Que cuenta una historia, no es una historia, ¿no? No es como Mickey Benissa cuando dice, estoy hablando nada más. Es una historia, pero permite como, por abajo pasan un montón de cosas. Esto de la madre que decide llevarse a la hija contra su consentimiento, alejarse del hijo, porque la madre se va y lo deja el hijo solo ahí. La idea esto del consentimiento, hay un montón de cuestiones que dan vuelta. Está la sexualidad del pibe, o lo profesional que es el pibe que le acompaña a hacer el contenido. Hay varias cuestiones. Estamos siendo visitados, siempre nos sale una voz pasiva horrible, cuando nos visitan M. Conura, autora de Berlin Legal. Sí. ¿Viajaste a los Estados Unidos? ¿Viviste en Estados Unidos? Fui, pero no a este pueblo. Otro pueblo. Ahí se notaba que algo sabía. Autora de Berlin Legal, que publicó la editorial Odelia, y con Nicolás Hochman, que es autor de La parte del sonambulismo, que salió en la editorial del Fondo de Cultura Económica. Vamos a seguir un rato más con ellos. En el próximo bloque nos van a leer un fragmento cada uno. ¿Qué les parece? ¿Tienen ganas de leer un fragmento? No. Siempre, por favor. No leo muy bien, pero bueno. Bueno, van a leer un fragmento y vamos a seguir charlando de estos dos librazos que leímos en estos últimos tiempos con los invitados. Y ahora otro temita que tiene que ver con el sueño. A ver qué nos toca, vamos a ver. Antes muy bien, Drácula, soñar hasta enloquecer. Y esto pasos al costado, Tur. Así nunca dormí tampoco, claro. En las vacaciones de verano nos fuimos los 4 a Mar del Plata. Cuando antes de salir mamá me revisó el bolso, encontró en mi ropa algo que yo había estado escondiendo todo el año. La maquinita de afeitar con la que me rasuraba las axilas cuando usaba musculosa. Estaba oxidada, pero yo la seguía usando. No me sorprendió al verla ni me retó. Solo me dijo que eso era para hombres, que las mujeres usábamos otra cosa. Ahí mismo buscó una tira de cera fría y me la puso bajo del brazo. El tirón me hizo soltar un grito que sonó en todo el departamento.
Mi hermano se asomó a ver qué pasaba. Cuando me vio con el brazo levantado y la piel roja, se mató de risa. Bienvenida a mi mundo, me dijo, viendo cómo mamá me daba el segundo tirón. Pensé en las vendas pegadas a sus heridas, arrancándole la piel cada vez que tenía que cambiarlas. Creo que ese día fue la primera vez que dimensioné el dolor que Jeremías sentía todos los días, cuando se bañaba. Esto no es nada, me acuerdo que me dijo mamá. Espera que tengas que depilar otras cosas. Impresionante fragmento de Berlin Legal de M. Connors, que ya ahí nos muestra un poco de todo ese morbo que hay, esa oscuridad, ese... Bueno, no hay mucho erotismo ahí, pero hay una novela. Y una pregunta que te quería hacer, antes de escuchar a la parte del sonambulismo, es ¿por qué nos fascina tanto la pornografía? Porque el personaje ahí está como, si bien le gusta el porno, más bien lo que le sirve, no le sirve para. Pero uno lo lee serio que se imagina, que está bien duro, a ver qué va a pasar, qué va a pasar. ¿Por qué sentís que hay una atracción hacia la pornografía? Más se sabe lo obvio. Igual lo obvio deja de ser obvio cuando uno hace, bueno, Cuando haces la pregunta ya deja de ser obvio. Exacto, tal cual. Y creo que sigue siendo un tema tabú, o sea, si bien pareciera que se muestra, también hay mucha gente que está en contra, y no solo gente religiosa, también hay gente supuestamente progre que está en contra de eso, y sigue siendo un tema como complicado para mucha gente, muy poca la gente que vive eso abiertamente, también tiene mucho que ver con la monogamia. Y acá aparecen menos morbos relacionados a la sexualidad, ¿no? Hay gente que paga para verlo al otro vestido, no sé, de mujer, o para ver cómo solamente, no sé, chupan un caramelo, por ejemplo, o ver los pies. Toda esa idea del morbo está muy vinculada, es casi como lo contrario a la pornografía. Sí, yo creo que sí, el morbo es como lo que se aleja del sexo clásico tradicional. Mucha gente le da vergüenza mostrar eso sobre todo ante sus parejas, ante la gente que quiere. Entonces le pagan a alguien. Mejor un desconocido, ¿no? Sí, como que no manche mi imagen. Y por dinero. Vamos a escuchar entonces ahora una parte del sonambulismo de Nicolás Hodgman, que dice más o menos así. Dice Julia Pareja Grande: los seres vivos duermen porque el planeta Tierra gira. Cuando la vida se desarrolló en la Tierra, el planeta ya giraba sobre su eje bipolar y alrededor del Sol, determinando dos ciclos geofísicos fundamentales: el del día y la noche y las estaciones. Los seres vivos se adaptaron a un planeta con variaciones fototérmicas y desarrollaron periodos de actividad y descanso sincronizados con el ciclo geofísico de 24 horas. Tengo 23. Me despierto a la mañana y todos los cables del departamento están desenchufados, excepto el que le da corriente a la máquina de afeitar. Me miro en el espejo y descubro que tengo en la cabeza un surco que evidentemente comencé, pero dejé a mitad de camino. Me miro en el espejo y no recuerdo qué pasó, y tampoco hay rastros de pelo en ninguna parte, como si hubiera barrido y tirado todo por el inodoro. Tengo 23. Me despierto sentado en una silla. En la pileta de la cocina hay fuego. Me levanto, doy unos pasos apurados y abro la canilla para que el agua caiga y lo apague de inmediato. Me voy a la cama sin cuestionarme nada. A la mañana la casa tiene olor a chamuscado. En la pileta hay una mezcla de cenizas con papeles húmedos a medio consumir. Intento descifrar qué son y llego a la conclusión de que hay poemas míos y un trámite para iniciar la ciudadanía polaca. Tengo 23. Me despierto en el pasillo del edificio completamente desnudo. Corro, angustiado, hasta el departamento, pensando que hubiera sido un problema grande que una ráfaga de viento me dejara afuera, sin llaves, sin poder volver a entrar. Entro, cierro la puerta con fuerza y en esa acción un dedo de la mano queda atrapado y se fractura. La parte de sonambulismo en voz de su autor Nicolás Hodgman hizo acordar de que quedara de sin llaves al cual más en casas. Queda por exactamente igual, pero que eso... Con la basura, creo. Sí, con la basura en la mano, sin llaves, a solas y oscuras, creo que bueno. Y la pregunta para Nicolás es ¿por qué nos fascinan tanto los sueños? Viniste acá con el tema del sonambulismo, yo enseguida se quedaba mi prima y empecé a pensar cuando no se duerme. ¿Por qué nos atraen tanto los sueños? A mí me acusan mucho cada vez que hablo en público o no en público de terminar hablando del psicoanálisis y creo que tiene que ver con eso, con que el sueño es la realización de algo que está ahí, que no significa algo que uno quiera, sino algo que uno desea, con la diferencia que eso implica, y el deseo es problemático de por sí. Si uno desea, quiere decir que hay un problema, y si uno sueña y ese deseo aparece, el problema está ahí y eso es fascinante. Bien, estoy pensando en mis sueños que empecé antes, okay. No voy a entrar ahí mejor por las dudas.
Y ustedes pertenecen a generaciones distintas, no tan alejadas, vos andás por 43, Sí, señor. no sabemos, 30, 32. 32, bueno, una generación, bueno, 10 años y pico de diferencia. Ambos escriben, ambos leen, uno siente como que pasa el tiempo y sin embargo, pasa el tiempo, pasan las redes sociales, pasan las tecnologías, el celular, todo lo que quieran, pero el libro sigue ahí, ¿no? Esa cosa de papel, tinta, el olor. ¿Qué nos atrae los libros todavía pese a que el mundo es tan distinto al aquel que conocimos alguna vez o el que conocieron los primeros libros? Yo creo que hay algo muy mágico porque mis escritores favoritos son Juan Martín y Juan Marcé. Ya, bueno, ya los dos murieron. Pero hoy andarían por los 80 y pico. Y sin embargo, para mí, son contemporáneos a mí en todo sentido, en su pensamiento, no sé si eran adelantados. O simplemente teníamos ideas parecidas. Y siento que cuando los leo me es difícil pensar que no existen en este mundo, como que hay algo de esos ahí todavía. Hay algo quizás de diálogo entre muertos y vivos a través del tiempo, ¿no? Que permite el libro. ¿Qué nos recomendás de eso? Que nos nombraste a Juan Marcé y Juan Martín. ¿Qué nos recomendarías de eso? Juan Marcé, si te dicen que caí, y Juan Martini, La vida entera. La vida entera. Nosotros tenemos a Juan Martínez, también podría ser el siguiente. Y Nico, ¿por qué el libro todavía? Para mí tiene que ver justamente con la permanencia. El libro es eso que está ahí y que va a seguir estando ahí. Y me parece que hay algo de aferrarse, sobre todo al libro físico, al objeto, al fetiche del papel. Sabes que está ahí, sabes que todo cambia, que el mundo va a una velocidad vertiginosa, que todo es inmediato, que todo pasa a ser intrascendente. Y para sentarte a leer necesitas poner algo en suspenso, necesitas que el mundo quede en suspenso, agarrar el librito y quedarte ahí. Sí, termina conformándose en estos tiempos como un antídoto contra el celular y contra la vida que llevamos, casi que el único momento en que uno apaga un poco la cabeza, paradójicamente, o no sé, o apaga los estímulos para prender la cabeza, ¿no? Es que a mí me parece fascinante esta escena que se da cada vez menos y por eso tiene cada vez más peso cuando vas en el bondi, cuando vas en el tren, en el subte, que estamos todos mirando el teléfono y de repente yo que miro el teléfono, levanto y hay alguien leyendo como prócer. Y no decís, yo también leo, no van a creer que soy un estúpido con celular. Claro, me dan ganas de sacar el libro que tengo en la mochila guardado. Y me parece que hay un fenómeno que es increíble, que es cuentas, por ejemplo, gente que sube fotos de gente leyendo en medios como si fuera como mirar el bicho raro, que el animal en extinción de alguien leyendo en la calle. Y de hecho cuando nosotros éramos jóvenes ya leer no tenía necesariamente un valor, ya era una rareza de unos pocos, ¿no? Cuando teníamos 20 por ahí. ¿Qué pasa ahora? En los que andan por los 30 era también así una rareza. En algún momento fue cool, supuestamente, no. Levantabas con eso. No, bueno, por lo menos en la gente, yo toda la gente, hasta que publiqué el libro, no tenía amigas que leyeran ni nada, solo algunas personas del taller, obviamente, pues están en el taller, pero bueno, ahora sí conozco un montón de gente que lee, creo que son ambientes, nichos, es como la música, claro. Y como con todo, también siento que generaciones no tan anteriores, o sea, la de Marcé, por ejemplo, la de la posguerra catalana, hay un montón de analfabetos, o sea, no era tampoco tan común leer, las jornadas laborales eran larguísimas, siempre fue de pocos, creo. Y Nicolás, de tu lado de editor, ¿qué pasa con la? Porque es verdad que sea recién esa, esta no es la gente que va a los talleres literarios, hay un montón de gente que escribe, es muy democrática la escritura, con saber leer, escribir, tener un papel y un lápiz ya podés empezar, deben llegarte novelas todo el tiempo, muchas muy buenas, ahora además tenemos la inteligencia artificial que te ayuda a redactar, por no a redactar bien. ¿Qué te estás encontrando? Que además de esto de gente que escribe, ¿qué hay? ¿Qué está escribiendo la gente? O sea, me pasa como editor lo mismo que me pasaba antes en el festival o en cualquier otro contexto de promoción de la lectura, de gestión cultural, que es la sensación de somos más los que escribimos que los que leemos, ¿no? Y eso es tremendo y me parece que hay ahí algo para pensar, para replantearse. Yo discuto mucho esto, de hecho, mucha gente que viene al taller, la semana pasada tuve una discusión muy fuerte con uno que se niega a leer literatura contemporánea, lee solamente clásicos, porque le parece que lo otro no le gusta. Es como, ¿qué es lo que no te gusta? Nunca se escribió tanto, nunca se escribió tan variado, nunca fue tan potente, sobre todo en América Latina. Es como, ¿desde qué lugar de enunciación venís vos a decir no te gusta lo que se escribe? Como, sentá el culo y lee. Sentá el culo y lee. Algo te va a gustar, la cantidad de cosas que hay. Algo te tiene que interpelar, algo te tiene que movilizar. Y me parece que hay algo ahí que está faltando mucho, que es no tanto la escritura, hay un montón de escritura y es fantástica, sí está faltando lectura.
Sí, y quizá tiene que ver con esta idea de que la literatura es algo sagrado que se hizo antes y que viene de los tiempos inmemoriales. Alguien que conoces no lo puede hacer, un pibe de 20 años no lo puede hacer, ¿no? Como que es bajarle el precio a lo contemporáneo porque no estaría a la altura de eso que suponemos que es la literatura. Hay que leer al vecino, es como la premisa básica. ¿Coincidís con esto, M, que hay poca lectura? Sí, es que tampoco sabría si compararlo con antes o no, pero No se sí, respetan no los hay, rangos. no hay tanta gente que lee, sí, y hay mucha gente que cree esto de leer a los clásicos, de tenés que leer Sí. a tal persona como si fuera una formación, o sea, si te estás dando la formación, obviamente lo tenés que leer, para eso te metiste ahí. Yo estoy estudiando una maestría de escritura creativa y claramente a mí me parece como un poco triste los autores que nos dan, se repiten en todas las materias. Y es como, bueno, estaría bueno llevarme algo. Por ejemplo. Y Kafka, Joyce, bueno, Borges obviamente. Y digo, a mí, que me es un autor que ya conozco, no me aporta mucho más allá de que la lectura esté buena, de que la lectura que hacen los profesores. Es como que yo le veo más valor a descubrir, y sobre todo un escritor para mí tiene que leer cosas que no lea todo el mundo, como tienes que hacer tu propio panteón. O conseguir escritores culturales como Nicolás Hotman, que te llama Festival Desmadres de Literatura Contemporánea, que este año no va a haber desmadres. Este año no hay desmadre, que yo sepa, por ahora. Y Congreso Gombrowicz, porque vos también fuiste uno de los impulsores de la figura de Gombrowicz en Argentina. Mira, con Gombrowicz me pasó algo como hace más de 20 años que lo trabajo, decidí distanciarme. No podía más, era como o seguía con Gombrowicz o vivía, dije nunca más. Ya eras la viuda de Gombrowicz. Claro, Gombrowicz tiene viuda, entonces éramos dos, y me llevo muy bien con Rita aparte, sigue viva. Y cerca de 90 tiene. Pero está relúcida, es una gente, es una reina. Y este año, después de 6 años de hacer cosas sin Gombrowicz, propuse 2 proyectos. Veremos si salen, veremos si no salen, pero dije no lo voy a hacer, y ahí están los proyectos. ¿Cuesta encontrar lugar para escribir cuando además tenés que editar, cuando además tenés que gestionar, o más o menos ya lo manejas más, que sos padre, y además tendrás otros laburos también, me imagino? La respuesta concreta es sí. Creo que también cuesta escribir si no estuviera con las cosas con las que estoy, si no fuera padre. Me parece que escribir es siempre una actividad que requiere, que demanda. Yo tengo la convicción de que si vos querés escribir, sentás el culo y escribís. Que tenés 5 minutos, 10 minutos y escribís. No es mi caso. Pero digo, estoy firmemente claro, como tipo Víctor Hugo, tipo Balzac, que escribían en esos atriles. No, creo que no se necesita realmente de un contexto ideal, espectacular, que todo funcione, disponer del tiempo. Te haces el tiempo, corres es lo mismo que con el acto de leer. Si vos querés leer, ponés el mundo en suspenso un rato y lees. Si querés escribir, separás media hora a la mañana, a la noche, o dejás algo y escribís. Entonces me parece que ahí hay algo que es casi una posición política, ¿no? Es como escribir, leer, son acciones que atentan contra la estructura del capitalismo, como no genera plata leer seguro y escribir menos, va a pérdida. ¿Estás de acuerdo, M, o te estás llenando de plata ahora con todo el día? No. Aparte ganaste un premio, me imagino que tenés cuentas en Suiza. No sé si va en contra del capitalismo, pero sí a mí me encanta escribir y lo disfruto. Y siento que es de las pocas cosas que uno puede hacer gratis. Porque cualquiera con un teléfono, un lápiz, no desearía escribir a esa mano, pero es como, hay otras artes que requieren mucho dinero y mucha infraestructura. Siempre digo, qué suerte que no me gustó hacer esculturas, porque ¿qué hago? No podría. Todo sucio, siempre con una silla. El espacio, todo. Algo, o cine, que tenés que contratar un montón de gente. ¿Y cómo influye el conurbano en tu literatura? En esta novela, por ejemplo, siento que no hay así a priori ninguna marca. Y no, en la anterior tampoco. En eso siento que medio decepcioné. Siento que como tengo esa cuenta, todo el mundo esperaba, pero entonces siento que es como lo más cercano, tal vez es lo que menos me llama la atención narrar, como no me gusta cuando está narrado desde el cliché, que cuando está narrado desde el que se nota que no vive ahí, ¿viste? Como... Claro. Y no sé, no me llama tanto la atención. Hay como una reivindicación del conurbano como territorio mítico, hay un documental ahí creo que encuentro, Pedro Saborido, que habla del conurbano. Sí, él sacó un libro también, sí, él me habló. Sí. Hay como una idea ahí del territorio mítico donde pasan cosas desopilantes. ¿Estás de acuerdo con que hay una media mitología del conurbano? Y para mí, siempre digo, para tener anécdotas, mejor a fiestas de allá, a boliches de allá, como que es otra onda. Acá en Capital también hay sectores, ¿no? Pero hay barrios, pero me parece algo mucho más careta o medido en cierto sentido, más de pose.
bueno, tu libro de electrónica, yo también he venido cuando era chica a bailar electrónica acá, pero es una cosa que digo, la pasé re bien, pero bueno, no me llevo mucha anécdota como Claro, de ir a bailar a Pinar, ponerle, como. que eso es como todos recordamos distinta Pinagrocha una vez, ¿no? Pero en Mar del Plata, en mi época marplatense. Marplatense. El Pinar que estaba en Constitución, en la avenida de los boliches. Porque en esa época los jóvenes porteños veinteañeros siempre se nos decía que en el conurbano, había que ir a conurbano. Si querías tener éxito en la noche, que para mí era chaparme a alguien nada más, que no me dieran vuelta la cara, era el conurbano. Había que ir como el patio cervecero en Quilmes. El bosque de Quilmes, el bosque sigue abierto. Claro, había que ir ahí. Veo que estuviste con la sonrisa cómplice. No, como fui virgen de conurbano hasta muy grande. Ah, ¿hasta grande? No, yo iba mucho a la Casona, a Banfi, todo eso. Igual. Le mandamos un saludo a toda la gente de conurbano, que seguramente es toda gente grande, ¿no? Y estoy durmiendo hasta esta hora de la noche. Bueno, muchachos, muchachas, muchísimas gracias por esta visita. Vamos a recordar entonces. Berlin Legal de M Conur, te pueden seguir en @conurmaps, así es, en Instagram. La editorial es Odelia, pueden entrar a la página Odelia, que capaz les suena más fácil que Berlin Legal, si estoy pensando mal, que es Barely, con B larga, Barely y legal, ¿no? Casi legal sería. Sí, el título original era otro, pero bueno, Sí, Conejitos a la venta. Se me recomendó fuertemente que lo cambiara. ¿Por qué? ¿Qué tenés malo? Vos que sos editorial de esta Odelia, lo Conejitos a la venta. El problema que tengo es que soy amigo de las chicas de Odelia, entonces nunca diría que me gusta más el que propone ella. No, pero ves que te pones en editor en lugar de escritor, te pones del lado de la patronal. que conste en actas. Y por otro lado tenemos la parte del sonambulismo de Nicolás Hochman, que publicó en la colección Tierra Firme el Fondo de Cultura Económica, la editorial del Fondo de Cultura Económica, que además tiene librerías, está en todas partes. ¿Dónde conseguimos los libros? ¿Cualquier librería? Sí, en todas las librerías del país. Sí, están todos lados. En todos lados. Chicos, muchísimas gracias por esta visita. ¿Y se conocían ustedes, no? Nos habíamos visto de pasada en Desmadres el año pasado. Sí, yo fui a ver unas conferencias. Bueno, aparte está buenísimo que se conozcan también y que se lean. Les recomiendo mucho que se lean ustedes. Igual estos son todos mis libros, no les quiero empezar ninguno, pero después se comunican entre ustedes y se comparten los libros. Un intercambio. Sí, que es la que va. Es lo más lindo de esto, es cuando uno sale un poco de la cueva ahí y intercambia libros, charla con los escritores, se emborracha y después habla mal de esos. Bueno, yo tengo mi taller con mis amigas escritoras. ¿Qué taller es? Y no es nuestro. Está cerrado, no es abierto al público. Te habla del deseo. Te genera el deseo y después te lo ¿Por qué no estamos ahí? ¿Por qué no nos invitaron? Solo de mujeres. No, está Agustina Salvajauri y Martina Tolosa, que es la autora de Viracocha, no sé si lo leyeron. No lo leí, pero lo tengo, sí, lo tengo visto. Y bueno, un par de chicas que todavía no están publicadas. Bien. Y Mavi Mazaro, que también está publicada. Excelente. Después que nos manden los libros. ¿Sí? Ah, bueno. Berlin Legal y la parte de sonambulismo Nicolás Hochman, muchísimas gracias. Gracias, Enzo, gracias.